Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta materia denominada de ontología jurídica. Ustedes ya pudieron haber observado, pues en la plataforma vamos a conseguir un contenido programático, el cual está allí plasmado como tal. Vamos a iniciar como tal con esa primera unidad, lo que es las nociones básicas para el estudio de la ética. Esto para dar la iniciación, lo que vamos a ver hoy en esta sesión que, como saben, fue coordinada de manera síncrona a los efectos de iniciar esta materia. Luego vamos a conseguir en esa unidad 2 lo que es el campo de acción del abogado venezolano y la unidad 3 lo que son los honorarios profesionales y lo último, lo que son los delitos y las faltas en el ejercicio. Bueno, vamos a dar en principio esta unidad uno si se quiere, lo que son las bases conceptuales. Eh, Aquí, pues bueno, vamos a darle básicamente la bienvenida a todos y vamos a desarrollar esta materia, comenzando con, si se quiere, con un introductorio. En esta primera unidad, en este introductorio, aquí vamos a ver, eh, aquí en estas nociones básicas vamos a ver un poco lo que es, de qué es esa ética, de qué va referida la ética con la deontología. Entonces, eh, estos son unas bases fundamentales que como futuros abogados debemos tener muy claro en la situación de dónde parte la ética y hablando en sí profesionalmente de lo que es la deontología jurídica. Antes que deje a un lado en el plan de evaluación, van a ver las evaluaciones en esas tres actividades para evaluar. Como ustedes pudieron observar, van a conseguir eh, una exposición y un cuestionario. Recuerden que pues cualquier duda, pues voy a estar por allí atento para cualquier duda. Eh, No dejar a un lado que ese cuestionario solo es en la fecha que está allí indicada para que tomen las previsiones. Bueno, vamos a hablar de lo que es la deontología. ¿Qué puede ser esa palabra que puede ser extraña, pero vamos a llevarla al mundo del derecho? Esto como tal se aplica a muchas ramas de la ciencia, a muchas ramas de las diferentes profesiones y pues aquí vamos a ir hablando un poco de todo esto. Iniciando pues en esta unidad, hablando en sí de lo que es las nociones, vamos a establecer y podemos decir qué es la ética y qué es la deontología. Estos son conceptos que están hablando en lo que es el mundo del derecho, vamos a hablar de esta deontología. Para definirla como tal, debemos tener claro algunas situaciones. Cuando vamos, cuando vamos a iniciar con esta materia, tenemos que tener claro que siempre va a ser esta deontología, que va a ser la deontología, la ética, por lo menos la ética, el estudio filosófico de la conducta humana. Esto en cuanto a lo que es relacionado a lo que es el bien y luego lo que es el mal. Por eso vamos a estudiar los fundamentos y las implicaciones que tengan en la práctica. Por eso podemos decir que esta ética es parte de la filosofía, pero debe ayudarse con ¿qué? Con la psicología y otras ciencias sociales y del derecho, evidentemente. Por cuanto ahí vamos a ver también las nociones, las acciones humanas. Esto con diferentes puntos de vista. Entonces, comenzando con ese punto fundamental como lo es la ética
de lo que es la óptica del nivel de los profesionales y en este caso que va delimitado a lo que es en el ámbito jurídico, es decir, lo que es la ética jurídica, en la que el profesional del derecho debe ejercer o con lo que va a ejercer durante carrera, no es solamente en ese momento, sino también durante y después. Entonces, hay muchas partes de la ética que tienen que ver con la parte moral, con la parte social, sociocultural. Entonces, aquí debemos ver y tener muy claro de que esa ética la vamos a ver como una ciencia que tiene como instrumento lo que es la razón y aparte que tiene como instrumento la razón, pues vamos a ver también este, que esta tiene un significado, o si se quiere, una connotación en cuanto a lo que es el estudiar los actos humanos. Por eso es un instrumento que nos va a permitir que estudiemos primeramente lo que es ese tema de la razón y en segunda instancia lo que son los actos humanos, en los cuales, pues, o de los cuales se van a desarrollar a lo que es o lo que debe ser la razón. Eh, Allí, pues, con esta ética trata de emitir un juicio lo que puede ser la bondad o lo que puede ser la maldad, bien sea desde el punto moral de las cosas o de alguna de las situaciones. Entonces allí se va a dar siempre la causa y razón de un determinado juicio que se va a emitir. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando vamos a hablar de juicio, en este término, y que lo vemos aquí, que lo utiliza la ética, no es como tal juicio en el sentido literal del ejercicio, sino en cuanto a una determinada opinión o pudiera ser una determinada opinión que se va a emitir en base a un determinado punto. Pero esa opinión va a tener un carácter vinculante. Esa opinión va a tener fuerza. Y así se puede decir que en este caso se está emitiendo una declaración de que algo es bueno o es malo. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra juicio en el sentido que lo acabo de manifestar. Entonces la palabra ética va o deviene de lo que es el griego ethos, que quiere decir el lugar donde vivimos o la morada. Tenemos que tener claro que esta es una disciplina filosófica que se va a dedicar a la reflexión. Aquí se va a confundir el término de ética con... En sí no son sinónimos, pero tienen mucha relación. Vamos a observar que... observar o tener muy claro eh, de que si vemos lo que un poco, lo que es esa ética y que como ya lo dijimos es una disciplina filosófica como tal, va en sí a lo que es la reflexión de la parte. Entonces, cuando hablamos de deontología jurídica, estamos hablando de esa parte de la ética. Y cuando hablamos de la ética, tenemos que ver que ésta desarrolla una serie de valores, una serie de fundamentos que permitan que ella aflore, que ella se desarrolle y que como tal permita el actuar correcto de los profesionales en este caso. Entonces, en estos casos, la ética va a llevar consigo como tal una virtud. Esto como aquellas características que van a hacer que resalten la persona, no solo la persona humana, sino también en lo que es el desarrollo de la profesión. En este caso, los profesionales del derecho. Entonces aquí, indudablemente, cuando decimos que alguna persona puede ser virtuosa, es porque evidentemente tiene alguno de esos aspectos que lo va a resaltar y que va a hablar por sí sola de esa persona, en este caso, de ese profesional. También no podemos hablar de ética si no existe una responsabilidad que es fundamental en cada uno de los actuares de todos los humanos. Y, por supuesto, si es un profesional, pues tiene que ser mucho más marcado y debe aplicarse y cumplir.
form- formalmente con cada una de esas tareas, con cada una de esas responsabilidades. Allí donde vemos ese carácter importante que no se puede dejar pasar, como es esa responsabilidad. Entonces, esas características que se deben aplicar o que deben tener el profesional, no podemos dejar a un lado lo que es la honestidad. Y es que siempre el actuar de los seres humanos debe tener esta parte junto con otros valores que deben ir junto a la honestidad. Entonces, lo que debemos hacer es actuar de la mejor forma posible y hacer el bien y que para cumplir con ello se debe ir y buscar como norte la verdad. Esto no solo debe quedar en un concepto, sino que adicionalmente debe existir un compromiso de que esto se va a aplicar, de que tenemos ese deber de manifestarlo en cada una de nuestras acciones en cuanto a que se estén aplicando eh, estos deberes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, pues evidentemente vamos a ser ciudadanos, si lo hacemos vamos a dar ejemplos y pues evidentemente siempre con esto vamos a ir de mano con lo que es la ética. Entonces, si aplicamos todo esto, vamos a evitar lo que no quiere este concepto, lo que nos dice la ética, que es como tal, que evitemos hacer acciones que sean negativas o que vayan a afectar a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, si aplicamos estas características, esos valores, esos principios o fundamentos, evidentemente en ese caso vamos a ser moral y éticamente correctos y con esto pues nos va a ayudar a lo que es el ejercicio futuro de nuestra profesión. Luego vamos a ver un poco lo que es la ética en sus orígenes. Esto como un objeto como objeto de estudio. Aquí tenemos que tener claro ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿de dónde proviene? ¿En dónde están los registros al respecto? Pues bueno, desde la antigua Grecia, Aristóteles, así como Platón, fueron plasmando sus ideas en que la ética se encarga de estudiar las conductas humanas, las cuales van a ser tratadas eh, o van a ser llevadas a cabo desde lo que es la conciencia y la libertad de cada individuo. Pues en esos casos podemos diferenciar de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y pues allá se establecieron esos principios que deben regirse en la vida. Estos como tal van a traer consigo la distinción, es decir, saber distinguir lo bueno y lo malo, partiendo de un análisis breve. Es por esto que está presente en las diferentes facetas en las que nos vamos a desenvolver. Ahora, en la sociedad vamos a ver de que este concepto tiene un concepto a partir lo que es el actuar ético de cada individuo. Ese actuar puede ser lo que es la aceptación por parte del individuo de lo que son las normas establecidas en una sociedad o en determinada sociedad. Por eso la ética busca descubrir y, si se quiere, clarificar lo que es la comprensión de las relaciones que se establecen entre lo que es un actuar humano, entre lo que son los valores, entre lo que son las normas morales y así pues desarrollar la vida social. Entonces, es buscar como tal lo que es ese deber ser que si se quiere es un ideal y es lo que en principio la norma nos trata de tipificar y de establecer, debiendo pues establecer unos parámetros de qué es lo que se debe buscar y ahí es en donde está ese deber ser. A veces estamos en el día a día y nos puede afectar o podemos ver de que se puede hacer de determinada forma y automáticamente uno dice, bueno, es el deber ser, pero muchas veces ese deber ser no está muy en concatenación o en relación en sí con determinada legislación.
Pero pues ya allí es donde entra este juego de lo que es la ética y si se quiere de la moral para definir cuál es en sí el deber ser. Entonces ya viendo esto, vamos a analizar lo que es la importancia de esta materia. La ética, como ya lo acabamos de ver, es esa ciencia que a la luz de la razón va a ser en sí a reflexionar de lo que es el sentir, sobre lo que es la licitud y validez y también de lo que es la bondad y la maldad en los actos humanos, ya que estos pues no pueden regirse simplemente por un instinto o por cualquier arbitrariedad o por cualquier capricho. Por eso la ética tiene como formalidad establecer una plataforma de valores y esta plataforma de valores debe de superar lo arbitrario y lo caprichoso de las actividades o de los actos. Entonces allí pues vamos a ver que si superamos esta parte, vamos a obtener una justificación racional de lo que es el modo de proceder y que esto impulse al hombre a que se rija por principios éticos. En esto, pues se va a llevar a que sea coherente su actuación, que sea una actuación armónica y que sea con su naturaleza del hombre libre y que sea como tal el mejor camino. Para hacer un poco una comparación o ejemplificar, podemos decir que la ética es como un faro que va a iluminar el camino y que esta va a dar sentido a la vida. Pero no solo una luz hacia el exterior, sino también una luz hacia el interior, ya que en el fondo del espíritu se va a encontrar las intenciones como tal. ¿Y qué es lo importante como tal en los actos humanos? Ahora, sobre todo, va a ir a lo que es esa parte invisible de lo que es la fuente de la conciencia. Entonces, si llegamos a comparar un poco lo que es, por ejemplo, por decir, lo que es un buque o un barco en alta mar, así sea el último modelo, el más equipado, siempre estas embarcaciones van a necesitar algunos instrumentos de ubicación o de navegación. Por ejemplo, actualmente todas las naves hoy en día no pueden estar sin tener un sistema de posicionamiento global. No pueden dejar de tener esos GPS. Entonces, antes de esta era tecnológica, pues ya existían las brújulas y los barcos no podían zarpar sin brújula. Entonces, evidentemente, es lo más importante para estos casos. Y tenemos que saber que allí lo más importante es saber hacia dónde se quiere ir y también contar con los medios para conocer que se está en una correcta decisión. Entonces ahí es donde se hace esa comparación de que en la ética actúa como ese orientador o hacia dónde nos indica que debemos avanzar en las acciones humanas. Eso pues es una pequeña comparación a los efectos de lo que es la ética con esa ejemplificación. Entonces, esa ética llevada ya a lo que es el ejercicio del derecho, como sabemos, se llama deontología jurídica. Deontología, como lo es, es una palabra de origen griego que significa tratado o estudio del deber. La importancia de la ética lo que es el mundo jurídico es algo que es de carácter urgente e imprescindible. Si bien el derecho no lo es todo, no podemos dejar a un lado de que si lo jurídico estuviera impregnado de valores éticos, pues en ese caso sería muy importante, sería lo primordial. Y sería como tal lo decisivo a un mundo más humano y evidentemente más justo. Por eso la deontología en este campo es por demás necesaria en sí para lo que es el mundo actual. Entonces, tenemos que tener conciencia de que existe esa urgencia de la aplicación de estos principios y pues en el ejercicio del derecho no escapa de esto. Con esto, en nuestro país,
tampoco puede escapar de ello y la ética debe entrar a dirimir cualquier conflicto que pueda presentarse. Entonces, la ética la vamos a conseguir como tal, debe regirse o debe ser aplicada en el derecho. Aquí vamos a ver algunas situaciones. Cuando hablamos de algunas situaciones en específico o algunas reglas específicas que deben seguir las personas para que sus actos se consideren buenos o que sean de la costumbre de determinada región, tenemos que poner allí, si se quiere, en la palestra o en un contexto, algunos casos en algunos países. Por ejemplo, en el caso ese de los países árabes, del Medio Oriente, allá pues vemos que existen una serie de actuaciones, una serie de conductas, también cualquier tipo de disposiciones que son bastante polémicas en sí y se dan allá, en esos países, sobre todo marcado por una religión, como lo es la religión islámica. Entonces, vamos a ver que en esos casos se pueden observar casos, por ejemplo, como lo es el tratamiento a las mujeres, un tratamiento que es muy particular hacia las mujeres. De repente, para ello puede ser éticamente válido, pero mundialmente sabemos que es éticamente incorrecto y pues si se quiere imposible de aceptar en cuanto a lo que son las generalidades de estos casos. Por eso debemos tener muy claro que la ética de un abogado pues, van a ser esas normas de conducta que van a regir la profesión y a todas aquellas situaciones en donde se van a proporcionar lo que es la mejor manera de hacer. Por esta razón, vemos que en muchos países y que hoy en día los abogados están obligados a cumplir con un código deontológico. Este código deontológico debe regirse con unas pautas, debe regirse con unas disposiciones o normas para de esa forma regular cualquiera de esos tipos de conductas. Y que en el caso de que no exista un cumplimiento, pues ya va a haber una sanción. En esos casos de incumplimiento, evidentemente, va a haber una sanción. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo pudiera ser un perfil ético del abogado? Es de vital importancia de cualquier profesional del derecho que cumpla con la ética y que se ciña cabalmente a unos valores, a unos principios como tal. En primer lugar, lo que es la honradez. Eso como este eh, actuar y caminar por lo que es el camino correcto, cumpliendo debidamente lo que es correcto y sin quitarle nada a nadie. También lo que es el respeto, esto porque pues se debe tener siempre las debidas consideraciones, teniéndose muy en cuenta lo que son los valores, lo que son las necesidades y las creencias de los demás, sin necesidad de juzgarlos y teniendo en cuenta el valor de lo que somos, puesto que evidentemente viene de esa naturaleza, del ser humano. Y no podemos dejar a un lado lo que es la dignidad, lo que es esa expresión profunda del respeto a los seres humanos, de esa empatía que debe existir entre todos nosotros y también de lo que es el valor de cada individuo. Por eso, esa dignidad es un valor compartido. Evidentemente, debe ser compartido por todas las personas y en general por todas las culturas. También se debe tomar en cuenta lo que es la buena fe, siguiendo como tal lo que son esos patrones que son como tal aceptados en la sociedad.
del lugar de donde nos encontremos o a donde vayamos a ejercer la profesión. Entonces, aquí en estos casos debe existir un convencimiento propio de qué es lo que se debe hacer sin necesidad de hacer un daño a los demás. Y pues esto es un principio fundamental en el ejercicio y en el perfil ético de lo que es el abogado. También se debe contar con un perfil diligente en el sentido de que debe ser ese buen actuar que debemos aplicar, en donde uno se debe comprometer a hacer una labor y realizar lo que se nos presente del trabajo con toda la conciencia, con todo el buen interés, si se quiere, con los debidos tiempos y siendo esto muy fundamental para realizar cualquier procedimiento, el cual pues debe ser muy organizado, aplicarse las debidas metodologías de lo que es el ejercicio de la profesión. También de estos perfiles vamos a conseguir la lealtad, que es un valor pues bastante importante, del cual es fundamental también en los seres humanos. Este debe ser utilizado con lo que es la implementación de medios legítimos para asegurar de que los intereses de que van a ser confiados a uno como profesional van a estar debidamente salvaguardados. Así, en esos casos, pues no se tuviese el resultado deseado. Esto en principio, ¿por qué? Pues nosotros los abogados pues hacemos una labor que, si bien es cierto, implica una obligación de hacer y que como se está sometido, en el caso, por ejemplo, en los tribunales, estamos sometidos a un tercero, pues no siempre está en nuestras manos. Y que bien sea una decisión o cualquier resolución, pues no siempre va a ser favorable. Por ello, debemos aplicar todos estos principios para tratar de cumplir y si se quiere cercar una posible decisión y cumplir con una misión encomendada. Pero sin duda alguna, si cumplimos este valor, si somos leales, pues nos vamos a volver confiables. Evidentemente, siempre se va a dejar una imagen muy buena, va a ser uno siempre destacable y pues allí el bien del profesional va a estar allí junto con su patrocinador. Y por último, y si se quiere, el más importante de este perfil, como lo es la justicia, como un valor que se debe reconocer, ya que pues cada individuo debe ser tratado por igual, sin que con ello se vaya a depender de ciertas ayudas, a ciertas circunstancias, y que de que cada uno pueda ejercer sus derechos. En estos casos, no se debe condenar a los demás resolviendo los conflictos que a veces se presentan y son necesarios y evitando que los que se pudieran solucionar sin necesidad de un previo conflicto, pues que se hagan como tal, que se busque esa salida como tal. A esto último le aplicamos el dicho de que el mejor juicio es aquel que se puede evitar. E igualmente llegamos a algunas instancias judiciales y ya vemos que las distintas leyes y que partiendo de la Constitución, esta nos va a instar a, a buscar los medios alternativos de resolución de conflictos para así evitar tempranamente o evitar un eventual caso, evitar lo que es una etapa superior o más avanzada de juicio que sea por lo general un alargamiento en cuanto a los lapsos de tiempo y pues aquí se insta a utilizarlo cuando exista esta posibilidad. Entonces tenemos que tener claro que como abogados siempre vamos a tener la búsqueda como norte de la justicia, de ese valor, virtud como lo es la justicia y saber que es uno de los fines del Estado y que allí pues lo debemos buscar y alcanzar como uno de los objetivos primordiales. Entonces, pues ya les comentaba al principio que tenemos un código de ética del abogado
debemos aquí tener claro que doctrinariamente y legalmente vamos a conseguir algunos artículos referidos en esta materia. Y pues allí vamos a hablar un poco de ese código deontológico que se presenta en la carrera como tal y en el ejercicio de esta profesión. Tenemos que tener claro que en este código de ética profesional del abogado venezolano, allí vamos a ver algunas referencias en cuanto a lo que es el código. En cualquiera de estos enfoques vamos, vamos a conseguir algunos artículos y tenemos que ver que claramente este código de ética profesional, que como tal es un conjunto de disposiciones reglamentarias sobre lo que es el ejercicio de la profesión del abogado en nuestro país, en donde vamos a ver algunas normas, algunos principios éticos, algunas disposiciones que van a inspirar en sí lo que es la conducta de los que son o los que deben regir a todos los matriculados en los colegios de abogados del país, ya que el abogado siempre debe hacer respetar su independencia frente a lo que son los poderes públicos, frente a lo que son los jueces y ante cualquier autoridad administrativa de los cuales estuviera ejerciendo su actuación, su diligencia y que evidentemente esa actuación debería estar siempre conforme a lo que es su conciencia y rechazando todo lo que es contrario a la justicia y también lo que es la libertad de pensamiento. Por eso es que derecho y ética están muy de la mano, porque existen principios éticos que van a servir de guía para guiar el comportamiento del profesional del derecho y así pueda ejercer su profesión de manera apropiada, contribuyéndose así a lograr lo que es el bienestar común y lo que es la armonía en la sociedad. Esto, como les dije, pues tiene esos dos enfoques. Ese enfoque doctrinal y, y, y en estos enfoques vamos a observar en principio que en el caso del legal es buscar esa implementación de las normas a los efectos de que estemos en búsqueda del rescate de la materia de la deontología jurídica. Así vamos a buscar ese conocimiento necesario que deben tener los abogados y así puedan desarrollar sus capacidades en el ejercicio de la profesión. Esto se da como una de las principales obligaciones morales que se deben tener en el ejercicio de la carrera. ¿Y qué vendría siendo lo equivalente a utilizar las herramientas para comprender las leyes, para comprender la jurisprudencia y lo que son las prácticas en cualquiera de los entes? Y también muy específicamente en lo que son los tribunales. En Venezuela, el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano es de obligatorio cumplimiento. ¿Para quiénes? Pues evidentemente para todos los que tengan las capacidades académicas para ejercer la profesión. El abogado que conozca de cualquier hecho que esté atentando o que posterior o futuramente vaya a atentar con las estipulaciones del código o en el caso contrario de que no haga las prohibiciones que están allí, pues el abogado siempre en estos casos está en el deber de denunciar estas situaciones al colegio de abogados, en la cual, eh, en la cual debe denunciar en ese colegio de abogados estas situaciones. Eh, entonces, hablando de, para ir terminando la presente sesión, vamos a hablar también de lo que es eh, en cuanto a lo que es la ética, vamos a cerrar diciendo que, que debemos tener claro que allí nos va a buscar el perfecto desarrollo de los principios éticos
en el desarrollo de la profesión en el país. Ajá. Entonces, entonces, vamos a hablar y tener muy claro que ese tic que le di, tener muy claro en el sentido de que como abogados siempre vamos a tener como norte pues la búsqueda de la justicia. Eh, Acá lo que es esta deontología o ética profesional lo vamos a diferenciar en la próxima sesión para que tengamos muy claro y no mezclemos ambos conceptos. Eh, ya con estos ambos enfoques, tanto el doctrinal, en el cual pues vamos a ver siempre esa orientación de los estudios profesionales, ¿sí? Que hacen los magistrados, que hacen todos esos estudiosos del derecho, que tienen ya experiencia y han inspirado con interpretaciones eh, o con diversos materiales, con diversos escritos, con diversos estudios, pues evidentemente van a ser esa fuente para este código de ética y el posterior desarrollo en el mundo de la práctica profesional. Entonces, pues ya con esto culminamos la presente sesión. Esta parte, si se quiere, fundamental de las nociones, esta parte inicial e introductoria, en la cual pues ya posteriormente vamos a ir desarrollando un poco más a fondo de lo que es. Y en la próxima materia, en la próxima sesión vamos a clarificar un poco más lo que es ese estudio que ya les adelantaba de la deontología o ética profesional y aplicada al mundo de la abogacía, pero ya lo vamos a hacer en la próxima sesión. Como conocen, pues va a estar allí a través de la plataforma las actividades pendientes y cualquier duda o pregunta pues por allí, sobre todo por lo que es la mensajería instantánea de la plataforma, con mucho gusto lo puedo atender. Gracias por su atención, por su asistencia, para quienes están acá presentes de manera online y para que posteriormente verificaran la sesión. Eh, Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.